Bueno, vamos a hablar un poco sobre religiones mistéricas, ¿no? Eh, Recordemos que el cristianismo se mueve en, en un momento muy particular del imperio romano, del nuevo imperio romano a partir de la existencia de una figura del emperador Augusto, donde hay cambios muy importantes y está esta idea de extender la paz del imperio a todas las regiones del imperio. Eso quiere decir que abarcar cada vez más, y para eso, por supuesto que el imperio lleva adelante toda su capacidad militar, eh, pero como ustedes saben, eso es un gasto muy grande, estar sometiendo permanentemente a los pueblos. Entonces, con la paz se logra, con la paz imperial, se logra mantener en condiciones bastante tranquilas dentro de todo, eh, todos los puntos del imperio, principalmente aquellos que están más alejados de la metrópoli. Entonces, no solamente hacer presencia militar, para tener el dominio del territorio, sino también tener una mayor contemplación con las costumbres y las culturas locales. Habíamos dicho que en el caso de los judíos, eso se había logrado hasta el momento en que comienzan a aparecer las revueltas. O sea, los problemas con los judíos era un problema que tenía que ver con lo político. Recordemos que estaba en momentos de nacimiento de Jesús y estaba instalado ya Herodes el Grande teóricamente ya había muerto, depende de dónde situemos el nacimiento de Jesús, pero vamos a suponer que Herodes el Grande estaba muerto, pero seguía los sucesores. Y esos sucesores eran marionetas de Roma también. Pero claro, el descontento que había, el descontento de algunos sectores, particularmente sectores vinculados a lo religioso, al templo, había un descontento muy grande, entre otras cosas, por algo que señaló otros días Marián, era que Herodes era idumeo. Yo creo que en realidad se lo agarraban por ese lado. Si Herodes era idumeo y hubiese tenido, no hubiese sido tan duro con la gente del templo, hubiera sido tal vez otra la historia, ¿no? Pero recordemos que los idumeos eran un pueblo que quedaban fuera de lo que se consideraba judío, eran pueblos originalmente enemigos de los judíos. Ya vimos con anterioridad, habíamos visto el mapa con todos estos, los moabitas y todo este tipo de vecinos que tenían, ¿no? Era una especie de converso, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por ese tipo de cuestiones, tal vez no hubiera habido las revueltas que hubo en las dimensiones que tuvieron, ¿no es cierto? Como revueltas eran bastante grandes, hasta el punto que los judíos le llaman guerras, ¿no? Pero no era para tanto, ¿no? Localmente sí, pero a nivel de las guerras que emprendía Roma, tal vez no, tal vez guerra sería mucho por ahí llamarlos con ese nombre, ¿no? Disculpen, pero estoy admitiendo gente también por ahí, se me desaparecen las cosas. Entonces, habíamos visto que había varias sectas y que esas sectas, ya en el judaísmo tardío, se venía dando un sincretismo, una especie de, entre comillas, contaminación de otras culturas, como vimos particularmente, por supuesto, el helenismo, muy importante, de ahí que se llamaron judíos helenistas algunos, ¿no? Pero también, como vimos en la clase pasada, el zoroastrismo. El zoroastrismo presentó una serie de cuestiones, particularmente estos temas que tenían que ver con la moralidad, la incorporación del individuo en el balance cósmico, una cosa bastante por ahí pretenciosa, ¿no es cierto? De decir, bueno, yo soy insignificante, soy una persona pobre, ¿qué injerencia puedo tener en el universo? Bueno, estas religiones
inauguran ese tipo de cuestiones, ¿no? La incorporación del individuo a lo que es también el destino del universo, el individuo tomando parte de esta especie de guerra cósmica entre una figura del mal y la divinidad suprema. Como dijimos, el cristianismo es propio, es fruto de su tiempo, más que de lo que Cristo pudo haber predicado y demás, tiene más del resto de las culturas y de la ideología que le fueron dando forma. Por supuesto que el salto después a la ciudad de Roma le da otro tipo, le da una nueva visión a las cosas. Entonces, de ya la diversidad que existía en el judaísmo, digamos, con la aparición de las sectas, con los apocalípticos, los mesiánicos y todo este tipo de culturas que tomaban de distintas culturas ciertos elementos, hay un nuevo salto cuando el cristianismo se instala en Roma y entra en contacto con la cultura romana, pero particularmente en el tema que vamos a tratar de mostrar hoy, con las ideologías y particularmente los ritos religiosos, distintas visiones, distintas formas de incorporarse al mundo a partir de visiones religiosas diversas, que venían básicamente de esta intención del imperio de congraciarse con las culturas locales. Veamos un poquito esto. Las religiones mistéricas intentan transmitir el conocimiento a través de la experiencia ritual iniciática. Ya habíamos hablado algo de esto, porque los esenios tenían algo de esto, ¿no? Esta idea de pertenecer a un grupo reducido y de participar de una serie de pruebas que lo lleven al aspirante a eso a finalmente formar parte de un pequeño grupo. Presentan ciertos misterios que no se plantean explicitar. Entonces, el tema de los misterios es algo muy particular de cada grupo, si bien se sabe que los misterios tenían que ver con la posibilidad de la vida de ultratumba, algo que en general ciertas religiones y particularmente el judaísmo más antiguo, ya dijimos que en la época del judaísmo de Jesús estas ideas ya estaban dando vuelta en alguna secta, no contemplaban la posibilidad de tener alguna vida después de la muerte, por lo menos una vida, aunque sea en otro plano, similar a la que tenían las personas en lo cotidiano. Este tipo de ideas vinieron de otras culturas, ¿no? De este sincretismo que hubo en tiempos anteriores, inmediatos anteriores a los tiempos de Jesús. Dice, las razones para escoger esta vía pueden ser varias. Dice, como elemento de cohesión social frente a algún poder dominante. La religión o los aspectos religiosos son un elemento de cohesión. Fíjense, hoy día también seguimos observando este tipo de cosas, ¿no? En lugares donde las cuestiones de las personas son complejas, hay posibilidades o se pueden ver que ciertas religiones tienen una capacidad de inserción muy grande. Entonces, como elemento contra algún problema exterior a la comunidad, como un elemento de cohesión, como un elemento de encontrar una identidad rápida, no una identidad que se va a dar con el tiempo, como esa identidad que por ahí tenemos nosotros, sino una identidad que viene, que nosotros queremos adoptar de manera rápida. Bueno, hay ciertas religiones que propician ese tipo de cosas, o que son
más afines a ese tipo de cuestiones, ¿no? El interés de pertenecer a una sociedad exclusiva. Esta puede ser también otro motivo. El hecho de nosotros hoy lo vemos en los clubes, ese tipo de cosas, ¿no? Las personas que pertenecen o que tienen un carnet de tal club marcan una diferencia respecto de otro. Entonces, al ser estas religiones mistéricas, la mayoría ser de manera cerrada, como en el caso de los esenios, ¿no? En este caso había un cierto prestigio social, o se podía jactar de un prestigio social por pertenecer a ese grupo. Y la otra, seguramente la más importante, tener esperanza. La esperanza no era algo propio de las religiones más antiguas, salvo la religión, como ustedes, como vimos en otros momentos, la religión egipcia. La religión egipcia sí tenía esa posibilidad y ese culto por la vida de ultratumba, ¿no? La vida de ultratumba estaba permanentemente presente en la vida cotidiana de la gente, esa posibilidad de pertenecer a un grupo ya no reducido, pero sí cumpliendo ciertas pautas, y eventualmente ser premiado con una vida en el más allá y en vinculación con las divinidades, ¿no? También dijimos que el zoroastrismo también la tenía y que eso después fue pasando a las otras religiones. Esta ceremonia, la ceremonia esa de iniciación, recibían el nombre de los misterios. Justamente, misterio tiene que ver con algo así, por lo menos algunos lo interpretan como que puede venir de cerrar los ojos, cerrar la boca, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con un secreto, con poder mantener un secreto. El secreto puede ser de rito o de doctrina. Por eso es que no hay muchas fuentes directas, solamente hay pequeñas menciones sobre las cosas o comentarios de ciertos observadores que han puesto, por escrito lo que observaban en algunos casos, o también tenemos otra fuente que son la de los detractores, particularmente los cristianos, ¿no? También hay detractores romanos, ya vamos a ver por qué, pero particularmente los padres de la iglesia se preocuparon en condenar, en describir ciertas cosas. Por eso, digamos, a veces no se está muy de acuerdo con que lo que describían era veraz, a pesar de que había cosas que nosotros consideraríamos atroces. De todas maneras, no, como venía de los padres de la iglesia, había toda una intencionalidad en desacreditar ciertos aspectos rituales que no solo eran repugnantes a la vista de ellos, sino que particularmente luego del edicto de Milán, se puso en juego esta competencia con el cristianismo como religión imperial. Entonces, estas religiones mistéricas que tenían mucho de lo que era el cristianismo en permanente construcción, entraban a formar parte de las filas de los enemigos del cristianismo. Entonces, el cristianismo, luego de Cristo, ya el cristianismo, como hablamos que Cristo no era cristiano porque todavía no existía el cristianismo, el cristianismo en formación, ya instalado en Roma, se nutrió de muchos de estos elementos para formar la imagen de Cristo y para formar su propia liturgia, que no tenía una liturgia propia. Recordemos que el cristianismo recién se separa del cristianismo a mediados del siglo II y estamos en muchas de estas religiones, vamos a ver, se manifiestan totalmente activas durante el siglo I. Entonces, el cristianismo es resultado de un sincretismo.
un sincretismo con todas estas religiones, de las cuales tomó varios elementos, muchos de ellos muy importantes, tanto de ideología como también de rito, pero al mismo tiempo los condenó y luego del edicto de Milán los combatió y los prohibió. Entonces, no es fácil prohibir algo tan grande. Después vamos, en la clase que viene vamos a hablar algo sobre mitraísmo. Nos vamos a detener un poco porque el mitraísmo fue la gran competencia del cristianismo naciente. Entonces, estas religiones mistéricas, hay muchos que prefieren llamarlos solamente cultos, porque en general nacían como cuestiones populares y que estaban al margen de las religiones oficiales, o en todo caso se nutrían de cierto o adherían a las religiones oficiales, pero los cultos provenían de otro lado. Por eso se habla de que los misterios son suplentes de la religión civil. Y que por eso no, es que algunos consideran que no llegan a ser religiones formales, sino que son cultos, pero tienen todos los elementos de las religiones. Vivimos en un momento en que estamos hablando de un gran retroceso de las religiones nacionalistas. Estas religiones nacionalistas tenían una idea de tipo corporativa, ¿no es cierto? La religión de Israel era la religión del pueblo de Israel, pero poco le importaba a la religión de Israel, los israelitas en sí, los judíos en sí, individualmente. No había mucha preocupación por el destino de esa gente. Estaba visto como pueblo, pero no como individuos, ¿no? Eh, entonces, la aparición de estas religiones mistéricas que le dan un protagonismo a los individuos, empiezan a tener mucho éxito. Esa preocupación de decirle, digamos, a una persona que se puede llegar a salvar, que tiene posibilidades, que hay esperanza, no es una cuestión, no es una cuestión menor. Y de hecho, va a ser seguramente uno de los principales elementos que va a tener el cristianismo para sobrevivir. O sea, la supervivencia del cristianismo se debe, por supuesto, también a cuestiones políticas, pero también es la posibilidad de una esperanza, cosa que no es exclusiva tampoco del cristianismo, ni siquiera o sea, y formaba parte también de varias sectas, esta idea formaba parte de varias sectas propiamente judías, ¿no? Eh, estos cultos, particularmente por ahí los que más nos interesan, eh, algunos los dividen entre griegos y orientales, ¿no? Estos cultos mistéricos, pero muchos de ellos, ya en Grecia ya existían misterios, pero muchos de ellos vienen desde la zona de Oriente, particularmente de la península de Anatolia. Ya vamos a ver que hay distintos lugares, pero de esa región, y otros vienen de Egipto, y se van moviendo en el imperio hasta que logran de alguna manera llegar hacia Roma, ya de manera helenizada. Recordemos que toda esta región estaba muy helenizada y que por más que el poder lo haya tenido Roma, la cultura predominante era de origen griego. Entonces, los cultos se van metiendo en la zona helénica y van siendo las divinidades y los cultos van siendo helenizados y van siendo adaptados. De hecho, el término religión mistérica se considera que es luego que estas religiones orientales pasan por el tamiz de la cultura griega. Justamente lo que le da esa característica de mistérica es la visión griega que se le da a este tipo de cultos que mayoritariamente son de origen oriental.
Bueno, estos son algunos de los cultos. Nosotros vamos a tratar de hacer un repaso muy liviano por encima de todo esto. Desde aquí mismo pido disculpas a la gente que trabaja mitología griega porque nosotros vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Los mitos en sí son cosas complejas. Los mitos tienen muchos, hay varias versiones generalmente de los mitos, no hay una sola. Vamos a tratar de ver vamos a dar alguna visión general de cada uno de estos mitos. Por ahí nos vamos a meter un poco más en otros que nos interesan un poco más, porque a nosotros en todo caso lo que nos interesan es qué aporte le hacen estos mitos al cristianismo. Eso es lo que más nos importa. Entonces, se los voy a nombrar, estos son los principales, o por lo menos de los cuales hay alguna fuente de donde nosotros podamos tomar algo, ¿no? Bueno, tenemos los misterios de Adonis, los misterios órficos, los dionisíacos, los misterios de Eleusinos, que están referidos al culto de Deméter y Perséfone, el culto de la Magna Mater, así como llegó a Roma con ese nombre, que es el culto de Cibeles y Atis, los misterios isíacos propios de Egipto, y el mitraísmo, que va a ser, yo le decía, el culto más difundido en el imperio y que va a ser el gran competidor del cristianismo. Entonces, acá tenemos la imagen de un Jesús sufriente, un Jesús sufriente, derrotado, pero en la visión cristiana es un ser triunfante. O sea, este ser derrotado que vemos ahí es la imagen, según la visión de la construcción cristiana, del triunfo de la labor de Jesús, porque el triunfo es de haber derrotado la muerte y, por supuesto, el triunfo también sería la parusía, la segunda venida de Jesús. Esto que se nos puede presentar como original, no lo es. Había muchas, ya Isaías ya lo había presentado a manera profética, como veían los cristianos. Los otros días estuvimos comentando algo, los cristianos tienen una visión, se vuelven a hacer una relectura de las escrituras. Dijimos que una de las características tanto del maestro de justicia de los esenios como de Jesús era haber tenido una relación con la divinidad, en todo caso una iluminación, en el caso del maestro de justicia, que una revelación que les permitía tener libertad, más que libertad, tener la posibilidad de darle a las Sagradas Escrituras la correcta forma de lectura, la correcta interpretación, cosas que no se permitían los saduceos, por ejemplo, y que los fariseos también pensaban esto, pero eran más moderados. Entonces, esta visión, esta legitimación que tenía en el caso de Jesús, le permitía a los cristianos posteriores, a los creadores del cristianismo, sentirse como autorizados a interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo la vieron? Y bueno, la vieron en función de los resultados. Cristo murió y ellos creían que iba a volver. Bueno, empezaron a buscar dentro del Antiguo Testamento elementos que le permitieran eso. Lo encontraron, entre otros lugares, encontraron mucho sobre el tema del mesianismo, el mesianismo visto desde el Mesías, cosas que antes tal vez no estaban referidas directamente a un Mesías. Bueno, cuando se las ve desde el punto de vista ya muerto Cristo,
se pueden encontrar cosas que, o darle, o al revés, a partir de las profecías, cargarle a Cristo como protagonista de esa profecía, como destinatario de esa profecía. O sea, se encuentra, entre otros, en Isaías, decíamos, la posibilidad de que el sufrimiento de Cristo sea un sufrimiento vicario, digamos, un sufrimiento que tuviera un sentido muy, muy profundo y no una muerte y no una derrota, sino que tenía que por algo esa persona sufrió la muerte, ¿no? Dice, Cristo ha vencido la muerte. Él es nuestra resurrección y nuestra vida. Sean testigos de este mensaje de esperanza. Esto es del Papa Francisco. Pero si le sacamos Cristo, si a esta fase le sacamos Cristo, podemos aplicársela casi a cualquiera de las personalidades que vamos a ver hoy. Porque la idea es la misma. O sea, el cristianismo en construcción convivió con esta frase casi cotidianamente. Y eso es lo que vamos a tratar no de demostrar, sino que de mostrar hoy. Esto otro, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del levantamiento, la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, regeneración, renovación, también son palabras que aparecen en estas religiones mistéricas. Las religiones mistéricas, en el fondo, todas hablan de esta idea de regeneración. ¿Regeneración de qué? Y regeneración de la naturaleza. El hombre es un ser mortal. El hombre se ve como un ser mortal. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, la idea del pensamiento mitológico arcaico era la observación de la naturaleza. Este pensamiento de que si la naturaleza muere y revive, se renueva, resucita, ¿por qué el hombre no le puede pasar lo mismo? Entonces, existe a nivel mitológico esta idea de ciertas personalidades divinas que sufren la muerte, pero que la muerte es solamente un elemento para poder volver. O sea, hay ciertas personalidades que mueren, pero que vuelven como vuelve la naturaleza. Por eso muchos están directamente, o todos diría, están relacionados íntimamente con la renovación natural. Posiblemente el caso más antiguo del que se tiene noticias, si bien hay también algunos elementos en la prehistoria que dan cuenta de esto con una lectura sobre ellos desde esta visión, porque esa es otra también, ¿no? Al no tener documentos escritos, son interpretaciones sobre objetos, ¿no es cierto? Pero ya con ciertos elementos de la cultura escrita. Entonces, es esta personalidad que se llama Dumuzi, una personalidad sumeria, cuyos los primeros escritos aparecen en el tercer milenio antes de Cristo. Este Dumuzi era un pastor y justamente estaba vinculado con los animales. Acá lo vemos en un sello, la impresión de un sello cilíndrico. No sé si ustedes saben lo que es un sello cilíndrico, la mayoría por ahí sabe, ¿no? Eran unos pequeños cilindros chiquitos así, tallados, que cuando uno lo hacía rodar sobre barro, quedaban impresos. Bueno, estas que están acá son dos impresiones. El primero que tenemos arriba es de más o menos del año 3000 antes de Cristo. O sea, estamos viendo algo que está muy alejado de lo que era
los tiempos de Jesús, ¿no? Mucho más alejado de Jesús en 1000 años que nosotros de Jesús. Imagínense imagínense la antigüedad que tiene esto, para darnos una idea, ¿no? Y esta personalidad también tenía un nombre, la misma personalidad, pero tenía un nombre se me va a salir, que era el de Tamuz. ¿Cómo será posible que no me sale? Bueno, que es el nombre con el que lo conocieron los judíos. Esta personalidad, hay un mito que ya del cual hablamos varias veces en cursos anteriores. Este Dumuzi era el consorte de la famosa Inanna Ishtar. Inanna Ishtar baja al inframundo y ahí se tiene que quedar porque no la dejan salir. Se las hago muy corta, nada más que para tener idea. Y resulta que en un momento le permiten salir, pero si sale tiene que buscar un reemplazante para el inframundo. Entonces no tiene mejor idea que ir a buscarlo al novio, entonces lo manda al inframundo. Claro, cuando Dumuzi, que es el señor de los animales, el señor de la vegetación, se va al inframundo, la naturaleza muere. Y esa, de alguna forma, es la forma en que ellos percibían la naturaleza durante los periodos en que esa naturaleza parecía ausente, particularmente durante el invierno y mucho más durante el verano del Oriente Medio, que es terrible. Por eso los inicios de año generalmente son los equinoccios en esa región. Fíjense ustedes que en los calendarios judíos el inicio del año se produce también en los equinoccios. Nosotros, en los judíos actuales, se produce el Rosh Hashanah en nuestra primavera, pero antiguamente consideraban como principio del año nuestro otoño, que ahí es donde quedó la Semana Santa. Ahí es donde quedó la Semana Santa, la Pascua judía. Entonces, inclusive hay ciertos calendarios litúrgicos que consideran 2 o a veces 4 comienzos de año dentro de la liturgia judía, pero en la parte civil actualmente es como que en la discusión ganó un sector de los rabinos que apuntaban al comienzo del año durante, sería el equinoccio de otoño de ellos. Dice, me llevó a la entrada del pórtico de la casa de Jehová, que mira al norte, y vi que allí estaban sentadas las mujeres llorando a Tamuz. Esa descripción la hace Ezequiel cuando tiene esas visiones, ¿no? Ezequiel hace esas visiones de que está llorando a Tamuz en el templo. Ezequiel está en Babilonia, está exiliado en Babilonia. Y él lo que está diciendo es que justamente el templo está profanado por las divinidades cananeas, cananea-mesopotámicas, ¿no? En este caso, Tamuz. Y están llorando a Tamuz. ¿Por qué están llorando a Tamuz? Porque los ritos hablaban de que la gente se entristecía cuando moría Tamuz, y había festividades cuando Tamuz resucitaba, cuando volvía del inframundo. O sea, bajaba al inframundo, la naturaleza moría, bueno, y había un gran pesar hasta los momentos en que iba a resucitar y iba a volver la naturaleza a todo su esplendor, ¿no? Reinaba durante 3 meses de primavera, Nisan, Iyar y Sivan, mientras que en Tamuz, el mes de Tamuz, al llegar el verano, Tamuz moría. Hoy en día, estos meses que están ahí son meses hebreos, del calendario hebreo, pero los hebreos justamente
toman el calendario babilónico, y en el calendario babilónico estaba el mes de Tamuz, en honor a la divinidad, que era el mes particular donde se acontecimiento, ¿no? Porque mientras que en Tamuz dice para junio, julio, estamos hablando de que comenzaba el verano, Tamuz moría. O sea, el mes de Tamuz era el mes en que Tamuz, divinidad, moría. Fíjense que los hebreos toman el calendario babilónico, bueno, después lo cargan con sus elementos simbólicos, pero muchos de estos términos son, fíjense, Nisan, que es el comienzo del año litúrgico hebreo en ese momento, es el marzo-abril, en el tiempo de las Pascuas, ¿no? Y se llama retoño o primer brote porque es el equinoccio de primavera, también llamado Aviv, por eso el Tel Aviv, ¿no? Esos nombres vienen ya de la cultura babilónica, inclusive de la cultura sumeria, el de Nisan. Había varios que vienen directos, o sea, los mismos términos son, o términos que se van modificando, propio propio de un proceso, ¿no es cierto? En todo caso, pero es el mismo sonido. Bueno, y estamos en de junio y julio. Una de estas divinidades es Adonis. Muchas de estas divinidades no se sabe precisamente el origen. Algunos sí por el tema de la instalación de algún templo o de algo así. Pero muchos de estos inclusive vienen de tiempos muy, muy lejanos y que en ciertos momentos se van acoplando a otras divinidades locales o más fuertes y van tomando protagonismo en los mitos, pero generalmente generalmente el origen de estas divinidades es muy antiguo y tiene que ver con las culturas agrarias. Dice, el mito de Adonis es originario de la región de Fenicia y Judea, desde donde se extendió a todos los países del Mediterráneo con diversas modificaciones. Adonis nació como un bebé tan hermoso que Afrodita se quedó hechizado por su belleza, así que lo encerró en un cofre y se lo dio a Perséfone para que lo guardara. Esta también, encantada por su belleza, rehusó devolverlo y la disputa entre las dos diosas fue resuelta por Zeus, quien decidió que Adonis pasase un periodo del año con cada una. Como les decía, estos mitos son mitos muy, muy antiguos, pero una vez puesto en contacto con la cultura griega, es como que la popularidad hace que el panteón griego por lo menos tenga que incorporarlo, y lo incorporan a partir de la relación que van a tener con las divinidades propias del mundo griego, aunque el origen de algunos de estos personajes no tenga nada que ver con los griegos. Fíjese que viene de Fenicia y de Judea, pero una vez que llega a mano de los griegos, lo tienen que de alguna manera racionalizar en su estructura mitológica, que es, dentro de todo, es bastante organizada, ¿no? Bueno, Adonis termina de alguna manera muriendo. No hay mucho, pero hay diversas narraciones que por ahí dan cuenta de esto, pero no hay nada concreto, ¿no? Dice que Afrodita lo saca del inframundo y se lo asocia con la catábasis del sol. ¿Y qué es esto de catábasis? Catábasis es justamente la caída, es cuando el sol baja hasta determinado nivel. O sea, llegado el tiempo próximo al solsticio de invierno, si ustedes miran para el norte todos los mediodías, van a ver que, no le digo todos los mediodías,
pero si uno se toma el trabajo de mirarlo cada, qué sé yo, cada 5 días, cada 7 días, 10 días, van a ver que el Sol cada mediodía ocupa un lugar, le ocupa un lugar en el meridiano del lugar, pero cada vez más bajo. El arco que hace el Sol desde que sale hasta que se pone es cada vez más bajo. Al mediodía está más bajo sobre nuestro, ellos tenían la visión al revés, sobre nuestro, eh, sobre nuestro norte. O sea que sería sobre el sur de ellos. Por eso la palabra mediodía no solamente que para nosotros marca un momento de tiempo, para algunos textos más antiguos, marca también un punto cardinal. No sé si ustedes lo habrán escuchado alguna vez, pero el mediodía es el sur para las narraciones antiguas orientadas en el hemisferio norte. Se habla del... algún día van a encontrar algo que diga sobre el mediodía italiano, y está hablando del sur de Italia, el mediodía italiano, porque el mediodía es el momento en el que el sol está en el cenit, pero en el hemisferio norte, cuanto más alta la latitud, más acentuado es esto, el sol está para el lado del sur, o sea, no está arriba están los trópicos nada más, se va bajando y está en el sur. Para nosotros que estamos alejados de los trópicos, ese fenómeno se nos manifiesta, pero para el lado del norte. Entonces sería nuestro norte. Esto era nada más que un comentario. Sigo, que yo me perdí. Entonces, se lo asociaba con la catábasis del Sol. Entonces, la catábasis del Sol es ese punto más bajo en el año que tiene el Sol. Y se produce en el solsticio de invierno. A partir del día que sigue al solsticio de invierno, ya el Sol empieza a ocupar cada mediodía un lugar un poquito más alto. Un poquito más alto, un poquito más alto, hasta que llega al punto más alto, que va a ser en el solsticio de verano. Y es donde hace el arco más grande, por eso el tiempo de luz en ese día es más grande. Pasa lo contrario del otro lado, ¿no es cierto? Del otro hemisferio. Entonces, se lo asociaba con la catábasis del Sol, moría en invierno y resucitaba en primavera. Otro de los misterios que estuvimos nombrando tiene que ver con los misterios de Eleusinos. Eleusis era una ciudad particularmente gran productora de trigo y de cebada, ¿no es cierto? Estaba localizado unos 30 kilómetros al noreste de Atenas. La figura principal era Deméter, que era la diosa de la agricultura, pero extendido, ¿no? Ya en estos tiempos ya era algo extendido, porque tenía que ver con todo lo que daba vida y también relacionada de alguna forma con la muerte, ¿no? Y portadora de las estaciones, justamente por esta cuestión de los misterios. Entonces, estamos viendo que la muerte y la resurrección tiene que ver con las estaciones. Las divinidades que mueren y resucitan tienen que ver con las estaciones, en su origen. Eso con el cristianismo y con la evolución del cristianismo se fue cada vez perdiendo cada vez más. Pero en origen, las muertes y resurrecciones tienen que ver con eso. Fíjense que Cristo muere y resucita en tiempos de la Pascua, en tiempos del equinoccio de, de primavera sería para el hemisferio norte, y al igual que lo hicieron muchas de estas divinidades, que eran de origen agrario. Jesucristo no es de origen agrario, pero toma estos atributos. Se está más o menos entendiendo. La construcción del Cristo toma atributos de personalidades divinas que habían sido en origen divinidades agrarias. Vamos a ver esto.
Seguramente muchos conocen algo sobre el mito de Demeter. Tiene que ver con Perséfone, que es raptada por Hades y que Demeter se desespera por encontrar a su hija y entra una depresión tan grande, depresión, bronca, hay también mucho de ira en esto, por lo menos en la actitud que se presenta, y pasa algo parecido que lo que pasa con Dumuzi. Al ser la protectora de la naturaleza cultivada, de la agricultura, y de los cereales, todo eso, y por supuesto de ahí también tiene el vínculo con la vida animal y demás, con los alimentos, se produce una especie de vacío porque la naturaleza cae. Al estar Demeter en ese estado de ira, produce una especie de maldición, depende de los relatos, y la naturaleza cae, se pierde toda fertilidad de la naturaleza muere. Entonces, Zeus, al ver semejante problema, eh, le devuelve de alguna manera, le permite a Perséfone volver del inframundo y dice que va a pasar un tiempo con la madre y un tiempo con su esposo. La rapta, pero termina siendo depende de los relatos, termina siendo el esposo la esposa de Hades. Son mitos muy parecidos, ¿no? Tienen, por lo menos en lo que nosotros estamos viendo, los relatos no. Y el entorno sociocultural tampoco. Algunos sí, pero otros no tanto. Sin embargo, esta idea de la desaparición y la caída de la naturaleza, ese letargo natural y la posibilidad de que la naturaleza vuelva a nacer. Bueno, los misterios dionisíacos. Este Dionisio también es una divinidad que se cree que viene de Tracia. Muchos discuten esta posibilidad, ¿no? Tracia quedaba cerca en la región de los Balcanes. Llega a Grecia aproximadamente en el siglo VIII a.C., pero empieza a producir este tipo de cuestiones que tienen que ver, considerarse como mistérica, como un culto mistérico, un tiempo después, aproximadamente en el siglo V, y se hizo muy popular, a tal punto que recordemos un poquito lo que vimos en clases anteriores cuando hablamos de Antíoco IV. ¿Se acuerdan de Antíoco IV? Ese monarca seleucida eh, que produce la ira de los judíos y que produce el levantamiento de los macabeos y todas estas cosas. Bueno, entre otras cosas, además de prohibir los cultos judíos, lo obliga a los judíos a participar de las fiestas de Dionisio. O sea, estaba perdón, era un culto que estaba muy difundido. Es un dios de la vegetación, pero con la diferencia que tiene con Demeter es que son una divinidad de la vegetación salvaje, no de la vegetación cultivada. ¿Se entiende? Tiene otra característica, otra carga. Bueno, también, la característica de esta especie de religión, este culto mistérico, es que es del tipo proselitista. Eh, o sea, se buscan adeptos para que participen ampliamente de las festividades. Por ahí, lo que estuvimos viendo anteriormente eran por ahí grupos más cerrados, guardaban ese famoso secreto. Acá también hay un secreto, pero hay una mayor participación. A tal punto que ese tipo de participaciones por ahí se vuelven
se vuelven complicadas porque tienen carácter orgiástico. El tema del vino aparece después cuando se lo relaciona con Baco particularmente, ¿no? Pero hay participaciones y es una religión que nace como una religión de mujeres. Después pasa a los hombres, comienza como una religión de mujeres, las famosas ménades, que son las que de alguna manera llevan adelante todos estos rituales y demás. Eh, Tienen esa particularidad de una religión que se apodera de los fieles. Dionisio entra en el cuerpo de los fieles y les hace producir este tipo de éxtasis. eh, 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 entran en delirios, en trances, es una cosa muy, muy espectacular. Y cuando esto llega a Roma, este tipo de, de cultos llega a Roma, se produce un escándalo, porque muchos romanos ven no les gusta mucho este tipo de cosas, inclusive son perseguidos por algunos gobernantes y demás, ¿no? Tienen etapas de, algunos los aceptan, otros inclusive se vinculan con este tipo de religiones, pero otros no. Y por supuesto, los gobernantes, ya los emperadores cristianos, los terminan combatiendo a todos, ¿no? Cuando decimos lo terminan combatiendo, y eso lo vamos a ver más claramente en la religión de mitraica, cuando está en Roma y cuando después del edicto de Milán, como les comentaba, pasa en Roma. Este tipo de combate significa prohibición, persecución, pero también cooptar los lugares donde se realizaban estos rituales. Por eso yo les comentaba que muchas iglesias del imperio, particularmente las de Roma, pero en otros lugares también se da, están construidas sobre antiguos templos paganos que fueron combatidos, porque el espacio sagrado es un espacio que no se puede destruir en sí. Entonces, yo no puedo destruir algo sagrado y poner un shopping. Ese lugar sigue teniendo esa sacralidad. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de cambiar la sacralidad, pero en el mismo lugar. La gente va a volver a ir a esas cosas. Cuando en la antigüedad tardía, ya en la antigüedad tardía, los cristianos salen a misionar a las zonas rurales. Recordemos que el cristianismo es una religión urbana. Cuando ya instalado como religión imperial el cristianismo, salen los clérigos salen a misionar, encuentran que en el campo todavía están las religiones paganas. Y lo que hacen justamente es no destruir los altares, no destruir los lugares de rito, sino tratar de ir cambiándoselo año a año y tratar de ir instalando ahí alguna divinidad, no una divinidad, sino un santo, pues son cristianos, ya no, la divinidad ya está reducida a la divinidad de Jesús y al único Dios, ¿no es cierto? Es una religión monoteísta, con el misterio de la Santísima Trinidad, pero tratan de llevarlo a algún santo, a algún mártir, inclusive mártires que no existían, pero que sonaban parecido a la divinidad que aquella divinidad a la que los agricultores o las personas de las zonas rurales le rendían culto y le cambiaban el protagonista, por así decir, pero el lugar de culto seguía siendo el mismo. Entonces, es un sincretismo o una forma de dominio, pero por intercambio. No es destruir el lugar nada más, sino copar
cooptar el lugar del rito, el espacio, el recorte sagrado dentro del espacio profano. A ver. Bueno, acá hay una pequeña síntesis de una de las versiones. El niño Dionisio es asesinado, despedazado y consumido por los titanes. Hay todo un relato anterior, pero yo traté de sintetizarlo para no complicarnos tanto, porque hoy vamos a ver varias narraciones y yo me quería quedar, en todo caso, con algunas descripciones de unos rituales un poco más finas y no tanto con las historias. Ustedes van a ir después a internet y van a buscar de Dionisio y van a encontrar varias versiones de los mitos y demás, ¿no? Pero es asesinado, despedazado y consumido por los titanes. En venganza, Zeus golpea a los titanes con un rayo, convirtiéndolo en cenizas. De esta ceniza nace la humanidad. Para lograr la salvación de la existencia titánica inmaterial había que iniciarse en los misterios dionisíacos. Entonces, la humanidad sale de la ceniza de los titanes, y los titanes eran considerados elementos contrarios al orden de Zeus, ¿no? Entonces, en el hombre hay de alguna manera algo que no es bueno, porque está hecho de la ceniza de los titanes. Entonces, tenía algo que lo condenaba, una especie de lo que llamaríamos en términos cristianos pecado original, porque estamos construidos con esa ceniza que era maligna. Entonces, había que de alguna manera purgar esas cosas, ¿no? Entonces, entrando a los misterios dionisíacos, se podía lograr esa purificación y revivir el sufrimiento y la muerte de ese Dios que iba a resucitar como la naturaleza. Entonces se está mezclando una religión de poder, una religión basada en una estructura. Recordemos que, según se dice, el mundo divino es copia del mundo terrenal. O sea, quienes son afines a una religión van a decir todo lo contrario, ¿no es cierto? La idea del platonismo, un mundo ideal y un mundo terrenal como una especie de imagen grotesca, una imagen totalmente deficiente de ese mundo ideal. Bueno, la visión que tienen los mitólogos es al revés, es el mundo tiene estas estructuras de poder y se crea un mundo celestial perfecto, pero con el mismo tipo de estructura de poder para que legitime el poder local. ¿Se entiende más o menos esto? En una monarquía se crea una imagen de Dios que es una divinidad del tipo monárquica con una asamblea divina, como había una asamblea terrenal, había una asamblea divina que la legitimaba. Entonces, revivir el sufrimiento, o sea, participar del sufrimiento de la divinidad que iba a resucitar, producía la esperanza de eventualmente que esas personas que practicaban ese ritual pudieran resucitar con el Dios y estar finalmente junto a ese Dios. Entonces, esta idea nosotros la consideramos hoy muy cristiana, sin embargo, es común a diversas religiones, no es común a todas, ni de todas puede sacarse el mismo nivel, ¿no es cierto?, de similitud, pero sí sabemos que estas ideas estaban parcialmente en diversas religiones, en algunas más parecidas que en otras, o más afines a las ideas que después va a tener el cristianismo, pero estaban flotando en el aire. Por eso es que cuando el cristianismo se va instalando, no en los tiempos de Cristo, sino después, a partir ya bastante entrado el siglo II, tiene el éxito que tiene, porque de alguna manera adhiere a ciertas
visiones y a ciertos rituales que pertenecían a estos cultos que eran muy populares y muy difundidos. Bueno, el mito de Orfeo, se dice, bueno, cuando tocaba su lira, las fieras se calmaban y los hombres se reunían para oírlo, para hacer descansar su alma. El orfismo ha sido descrito como una reforma de la anterior religión dionisíaca. Justamente, el orfismo es como una modalidad o una incorporación de ciertos elementos a la religión dionisíaca. O sea que es prácticamente lo mismo en estructura, ¿no? sino que tiene otros elementos, particularmente esta idea iniciática de pertenecer a un grupo más cerrado y con ciertos elementos ya filosóficos también, ¿no? El orfismo también es un culto que tiene ciertos aspectos que ya los vinculamos más a la filosofía, si bien es un culto del tipo mistérico también, porque la figura central sigue siendo Dionisio, si bien aparece también como una especie de figura aliada la figura de Orfeo, ¿no? Esta figura es muy conocida, justamente fue una figura muy, muy difundida, y es un culto que aparece en Frigia, ahí se lo puse en un mapita, en la península de Anatolia, ¿no? lo que es la actual Turquía. Cibeles de Pesinunte, Pesinunte justamente es ese lugar, donde era, de donde era el rey Midas. Se dice que en ese lugar cayó un meteorito y ese meteorito era llamado Betilo. Esta palabra Betilo con B larga aparece justamente de los elementos semíticos, porque Betel, ya lo hemos visto en otro momento, quiere decir la casa de Dios. Es un término muy usado en la Biblia, cuando aparece ahí, para nosotros aparece ahí. Y el betilo, esta piedra negra, este meteorito, se consideraba la casa de la divinidad. Era como una especie de objeto que era en el cual la divinidad estaba ahí. Recordemos que hay otra piedra negra también en la Meca actualmente, es donde todos giran alrededor de ese cubículo que contiene la piedra negra, un meteorito. Bueno, fíjense hasta dónde llega esta idea, ¿no? A ver. Me quiero ordenar con los papeles. Tengo 2 millones de anotaciones que no veo nunca. Pero hoy como estoy bastante despelotado, decidí anotar y no encuentro nada. Bueno, sigamos. El culto se extendió a partir del siglo VIII a.C. desde la península de Anatolia por toda la cuenca meridional y mantuvo su vigencia hasta el IV después de Cristo. O sea, estuvo bastante tiempo dando vuelta. Como Dionisio, recordemos que Dionisio tenía esta cuestión tipo orgiástica y esta posesión divina, el éxtasis y todo este tipo de cosas. El culto de Cibeles también fue así. Fíjense acá cómo aparece entre las, también en la numismática, la importancia que llegó a tener, ¿no? Acá vemos, fíjense que la cabeza de Cibeles tiene una especie de torre, una muralla, porque también era la diosa de la fortaleza y de las murallas. Por eso es que se le pone en ese tipo de tiara que tiene una estructura. Cibele es una diosa muy antigua que
el nombre no da cuenta tanto de esto, porque el nombre lo toma después, pero es una diosa arcaica y prácticamente prehistórica. Yo acá no hice tiempo de poner, pero acá se ve, ¿no? En su forma de Agditis, que era también el nombre que tenía, del cual se supone que deriva. Acá no se alcanza a ver bien, pero está como sentada en un trono y acá al costado tiene dos figuras que son dos grandes felinos. Había este tipo de la diosa madre, la diosa creadora, la madre tierra, estas diosas tónicas, con C, tónicas, que tienen que ver con la tierra, eh, son de origen arcaico, prehistórico, y hay diversas estatuillas. Hay una en particular que la recuerdo, que le falta la cabeza, que es una diosa, de estas diosas bastante rellenitas, que está sentada en un trono eh, hecho con dos felinos. O sea, la relación entre las diosas madres y los felinos es de naturaleza prehistórica y se siguió propagando. En otro momento, cuando hablamos de las diosas, yo presenté también otras, otras divinidades que están paradas sobre felinos. Hay una diosa Kadesh también, que también está parada sobre felinos, que después esa diosa pasa a Egipto también. Que en Egipto se la llama Kadesh porque proviene de ahí del Levante, y inclusive hay ciertas vírgenes que están en la evolución de la imagen de la Virgen viene de las imágenes de las diosas, de las antiguas diosas paganas, ¿no es cierto? Eh, y entre esas imágenes también aparecen vírgenes paradas sobre felinos. Entonces, son relaciones muy arcaicas. Por eso, nosotros estamos hablando de Cibeles y estamos hablando de estos siglos, pero en realidad viene de la prehistoria. Estamos del año 3000, atrás, antes del año 3000 antes de Cristo. Esta imagen y esta relación entre la Tierra, fíjense que tiene una especie de tiara acá arriba, tiara canasto, donde posiblemente tenía cereales, y los felinos y esta diosa dadora de vida, ¿no? Y relacionada con la muerte. Entonces, el vínculo de Cibeles más importante y el que más de alguna manera propició que se moviera dentro del imperio con mucha rapidez y mucha estabilidad fue el vínculo con Atis, otra divinidad con la que se vincula de forma ya tardía, ¿no? Eh, Considerando la antigüedad de esta diosa madre. Entonces, Atis, voy a ver qué tengo acá en la que sigue. Bueno, Atis era eh, el consorte del hijo, joven consorte, hijo consorte. A veces las divinidades tienen este tipo de cuestión incestuosa, ¿no es cierto? No se sabe bien cuándo se refieren a un hijo o cuándo se refieren a un marido. En realidad esto, más que incesto, tal vez habría que verlo como que los mitos están marcando un grado de cercanía que supera la cercanía terrenal, la cercanía que tienen las personas concretamente entre sí. Entonces, no hay que verlo siempre como un tema incestuoso, sino que tal vez habría que verlo como que están marcando algún tipo de relación que no es terrenal. ¿Se entiende? Al hablar hijo, consorte, tal vez no estén hablando siempre de una relación incestuosa. No sé si se alcanza a entender lo que trato de decir, sino que es una relación que no se da, que no es normal en la tierra, en el mundo cotidiano. Eh, que ya me olvidé que era.
qué era que tenía y qué no tenía. Bueno, resulta que Atis se enamora de una persona, y de una mujer, y Cibeles le manda una especie de maldición, y comienza a entrar en un éxtasis de locura. Y dentro de esa locura agarra y se castra con una piedra. Y por eso Atis después se desangra y muere. Al morir, bueno, es enterrado, y en ese lugar nace un pino. Por eso se dice que resucita en forma de pino. Por eso, a ver, ay, no. Por eso hay una asociación directa entre Cibeles, que acá se la ve no en un trono de felino, sino en un carro tirado por dos leones, como la van a poder ver en la escultura de Madrid. Alguno que ha ido a Madrid o ha escuchado la canción de Sabina sobre las Cibeles, que hay un tipo enamorado de las Cibeles, ¿no? Las Cibeles es un lugar de Madrid muy particular, muy emblemático de la ciudad, que tiene la escultura de esta divinidad. Aparece así el carro tirado por dos leones, el címbalo, que es muy importante, ¿no es cierto? El cereal, el címbalo, porque estas danzas, este tipo de festividades tenían mucho de danza, sonido de flauta, éxtasis y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso el pino es el árbol que está asociado con la figura de Cibeles, porque justamente el pino es el Atis resucitado. Resulta que Cibeles, la llegada de Cibeles a Roma es muy particular, porque se vivían momentos muy tensos por la Segunda Guerra Púnica. Aníbal estaba ahí acechando y las cosas estaban bastante complicadas. Entonces los romanos recurren a los oráculos civilinos, y el oráculo le dice que van a tener el triunfo cuando la Magna Mater llegue a Roma. Entonces, ¿qué hacen? Se van a buscarla allá a Pesinunte. Tenían buenas relaciones con el gobernante del lugar, seguramente habrán hecho algunas otras gestiones, y se traen la piedra negra a Roma, que llega al puerto de Ostia, que es el puerto de Roma, escoltada por varios quinquirremes, que son estos navíos que tienen 5 hileras de remeros, ¿no? Llega con toda la pompa, y se instala la piedra y supuestamente una estatua, y se le comienza a rendir culto, algo que da sus frutos, porque justamente luego Escipión vence a Aníbal, y la Magna Mater se instala con toda tranquilidad en Roma, ¿no? Por todo esto fue recibida por todos los honores, por las matronas del orden senatorial, quienes llevarán hasta Roma en una grandiosa procesión. A partir de ese instante quedará instalada en un templo que se le construyó en el Palatino, y se instituyeron los juegos en su nombre, los Ludio Megarenses. Bueno, o sea, se instaló con toda la letra. Esto es, bueno, Claudio en el año, bueno, que reinó en el 41-54, introdujo un nuevo ciclo de fiestas, o sea, amplió los días de fiesta de la Magna Mater. De marzo, el inicio de primavera, la floración de la vegetación y el nacimiento de Atis. O sea, el nacimiento de Atis se consideraba el nacimiento, la aparición del pino, era el resurgimiento de la vegetación, o sea que era inicio de la primavera.
Acá hay un relato. Comenzaba con una procesión y luego el archigalo o arquigalo. Este arquigalo, los sacerdotes de Cibeles se llamaban galos y el arquigalo era el jefe de los galos, ¿no? Sacrificaban un toro de 6 años para asegurar la fertilidad a los campos. Venían 7 días de abstinencia y continencia, y en el equinoccio de primavera comenzaba la acción. Se talaba un pino que una cofradía de dendróforos transportaba al templo del Palatino. Estos dendróforos eran los oficiantes religiosos que portaban las ramas. Esto, foros significa llevar, dentro es la rama del árbol y portaban eso, ¿no? Y que formaban una cofradía, una especie de legión para, para el culto de la Magna Mater. Dice, bueno, cortaban el pino, estos dendróforos se los llevaban al templo del Palatino y lo engalanaban con cintas de lana y guirnalda de violeta, como si de un muerto se tratara. Era la figuración del Atis muerto. Era un día de tristeza en el que los fieles ayunaban y se lamentaban a la vera del cuerpo del Dios. Cualquier parecido con el árbol de Navidad. El 24 se celebraban los funerales de Atis y los galos mezclaban sus lamentos ululantes con el sonar de las flautas. Se flagelaban, o sea, se lastimaban los cuerpos con piedras y con una especie de látigo hecho con lana, ¿no? Era todo un éxtasis. Imagínense a la vista de los romanos esto. Los galos, por otra parte, o los galos o galios, estos pertenecientes al grupo más reducido de adoradores de Cibeles, de la Magna Mater, eran eunucos, eran castrados. ¿Por qué? Y porque se habían castrado para una especie a imitación del Dios. O sea, querían pertenecer, o sea, quienes se salvaban, digamos, eran particularmente estos castrados, que al ser Atis un castrado y al haber resurgido, de alguna forma acercarse a la divinidad, participar del sufrimiento de la divinidad, hacía que ellos pudieran eventualmente resucitar como resucitó Atis en forma de pino, ¿no? Entonces, herían sus cuerpos, dice, y los neófitos eran los aspirantes a los galis, ¿no? A los galos. Dice, en el punto culminante del frenesí, cumplían, insensibles al dolor y con ayuda de una piedra cortante, el sacrificio supremo de su virilidad. Entonces, ahí mismo en esa fiesta, los aspirantes se castraban ellos mismos con una piedra filosa. Imagínense los romanos cuando veían este espectáculo, porque claro, los romanos participaban de las bondades de la Magna Mater, pero estos cultos, cuando llega esta especie, porque llega la piedra, pero llega también el séquito sacerdotal vinculado con esa divinidad. O sea, los romanos no podían de alguna manera participar activamente de estas fiestas, ¿no es cierto? Los romanos no podían ser arquigalos, digamos, no podían ser sacerdotes de estos. Esto estaba nada más que para los extranjeros y veían con estupor este tipo de comportamientos rituales, ¿no? Continuaba con unas vísperas misteriosas en el cual recomenzaban los lamentos fúnebres sobre el difunto Dios hasta el momento en que el sacerdote anunciaba la esperada resurrección. Entonces el sacerdote salía y decía, Atis resucitó, cuando se pasaba bruscamente de los gritos de desesperación a un delirante júbilo. Eran las hilarias del 25 de marzo. Atis
despertaba a 2 días de su muerte, en medio de una desordenada alegría, de mascaradas, de banquetes, en los que se daba rienda suelta al gozo. Entonces, luego de 2 días muerto, Atis resucitaba y todo era fiestas y banquetes. Los banquetes están siempre presentes, pero en la clase que viene vemos algo de esto también. Bueno, acá igual hay algunos elementos que dan cuenta de esto. Bueno, están los instrumentos y demás, ¿no? Y tenía que ver con el banquete que se daba a los iniciados. Tras un descanso de 24 horas, el 27 salía una procesión por las calles de Roma acompañada del sacerdocio y de los galos, de las autoridades romanas, de la Guardia Armada, de músicos y una inmensa muchedumbre. O sea, en este tipo de cosas sí ya participaban como público, como espectadores, tanto las autoridades romanas como los mismos romanos que veían todo esto, pero no participaban de los ritos y mucho menos de estas cuestiones que tengan que ver con lo iniciático, ¿no? Con pertenecer a ese pequeño grupo. La estatua argentea de Cibeles, bajo la lluvia de pétalos de flores, que era transportada hasta el Almo, en el que se la introducía, se la bañaba, se la purificaba para obtener la lluvia. Y a pocos días comenzaban estos juegos, como tanto les gustaban a los emperadores, ¿no? Estos juegos populares. Bueno, este es un altar dedicado a Cibeles, pero del Taurobolium. Justamente el culto a Cibeles se mezcló también, tuvo ciertos elementos, tuvo vínculos con el culto de Mitra. Y el culto de Mitra tenía un ritual que era el Taurobolium. Entonces, en un momento lograron, las autoridades romanas, lograron de que este tipo de castración, esto que significaba una pérdida de la humanidad, del sexo, y que iba a ser el preludio de la resurrección, porque si moría por la castración, los castrados no morían, pero participaban de ese sufrimiento de la divinidad y eventualmente iban a resucitar. Decía que los romanos lograron ir reemplazando por vinculación con el mito de Mitra ese tipo de manifestaciones de la sangre con sangre del toro, del toro mitraico. Un elemento muy, muy importante que vamos a ver la clase que viene. Entonces, a ese rito del matar el toro se lo llamaba Taurobolium. Y por eso hay estamos viendo un altar dedicado a Cibeles, pero con la cabeza del toro. Bueno, la alianza con el culto de Mitra entrañó consecuencias importantes como resultado de la adaptación de concepciones mazdeístas. Recordemos que el mitraísmo viene del mazdeísmo, de esta cultura llevada adelante por Zoroastro. Mitra en realidad era una personalidad que fue quedando relegado. Vamos a ver en la clase que viene cuando hablemos un poco más extensamente de todo esto, fue relegado por el zoroastrismo, por el culto extremo a Ahura Mazda, como vimos en la clase anterior. Pero el mitraísmo quedó ahí como latente, como en el marco de la popularidad, y resurge después la figura de Mitra como ya una religión o un culto mistérico. Entonces, en este Taurobolium yo puse ahí una imagen para que se den una idea cómo era. El mistes, o sea, el aspirante a ser partícipe de los misterios, se ponía en una especie de gruta, fosa, y arriba había una especie de tabla perforada, donde se castraba al toro y se lo sacrificaba. Entonces la sangre del toro
bañaba el cuerpo de este Mistes y era el bautismo, el bautismo iniciático de esta persona. Entonces, acá hay mucho simbolismo, el tema del simbolismo de la sangre derramada es símbolo de muerte, la sangre que baña a la persona es símbolo de que esa persona está en contacto con la muerte, que esa persona esté abajo de la tierra significa una especie no sería un hipogeo, pero es un lugar sagrado también, podría llegar a ser considerado hipogeo también, que esté debajo de la tierra y que luego salga vivo, significa como una muerte y resurrección en ese momento. Todo rito que tenga que ver con una iniciación es una muerte y una resurrección. El bautismo se bautiza también porque el tema de las aguas que purifican, sí, las aguas purifican, pero también podría significar morir en las aguas y salir vivo de eso después. O sea, una muerte y una resurrección. Cuando en el cristianismo se bautiza, lo que se está haciendo es hacer que esa persona, después de ese ritual, pase a formar parte de la cofradía, pase a ser uno del grupo. Por más que no sea un grupo esotérico, en el cual se permitan muy pocas personas y secreto, sería el mismo caso. El bautismo mata y resucita. O sea, simbólicamente, la persona que es bautizada muere y resucita ya como una personalidad perteneciente al grupo. Bueno, en este caso, la cosa era bastante más espectacular que mojarle la cabeza con agua a un bebé, ¿no? Era realmente un espectáculo traumático, digamos, que llevaba adelante ese grado de dramatismo teatral muy, muy importante, muy impactante. Si todo esto lo mezclamos con que hay éxtasis en el medio, que hay un delirio y demás, realmente debe haber sido realmente un espectáculo tremendo. Dice, el Mistes era purificado de su falta gracias a este bautismo de sangre, que significaba un renacimiento, mientras que la fosa en la que se tendía el Mistes se concebía como una inhumación, de la cual salía plenamente limpio, renacido a una nueva vida. Que se sometía a estos ritos era un renacido a la eternidad. Eso según ellos, ¿no es cierto? Que renacía era eternamente, digamos. Bueno, esto nada más que lo puse, no me quise meter mucho con el tema de las comidas, pero entre otras cosas, cuando se hacían procesiones y comidas rituales, dice, se creía que mediante la ingesta de carne se apropiaba de la sustancia y cualidades del dios. O sea, cuando había comidas de carácter ritual, siempre, digamos, lo que se comía era al dios. O sea, uno participa comiéndose pedazos del dios, y algo de eso hay en el canibalismo ritual, digamos, un canibalismo que tiene que ver con todavía en ciertas culturas, ¿no? Eh, hablando grotescamente, seguramente ustedes conocieron o digamos, o han escuchado hablar del famoso Idi Amin, ¿se acuerdan? El gobernante de Uganda. Bueno, se decía que ese gobernante se comía, no es que se comía a los enemigos, sino que ritualmente se comía un pedacito no sé si del hígado, de qué, de la gente por ahí que mataba, que los mataba con una... intencionalmente, digamos, y le daba un carácter ritual. Eso es lo que se decía. Pero más allá de que eso sea cierto, ¿no? Ese tipo de culturas, digamos, existen todavía en algunos lugares, ¿no? Tal vez muy marginales, pero en la antigüedad existía esa idea de comerse un pedazo de la divinidad para pertenecer a la naturaleza de la divinidad. Dice, se aseguraba que viste la inmortalidad divina y le aportaba mientras estaba en el mundo una confortable y religiosa espera. Fíjense, esto es lo que pervive en
pervive en el cristianismo, cuando dice, este pan es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ese tipo de ritual, bueno, en este caso se dice que se le comía los testículos del toro y se bebía la sangre del toro, ¿no es cierto? Pero el iniciado, según dice, se comía sus propios testículos y bebía su propia sangre. O sea, esto debe haber sido impactante para los romanos, ¿no? Realmente debe haber sido algo muy, muy impactante. Vamos a hacer algunos comentarios sobre los misterios isíacos. Conocemos ya, porque hemos visto en otros cursos, vamos a recordarlo nada más, porque nada más queremos dar algunas descripciones nada más, de lo que era el mito de Osiris en la antigüedad. El mito de Osiris aparece en Egipto en el Imperio Antiguo, aproximadamente en el 2500 a.C. No es de lo más, es muy antiguo, pero no es de los cultos más antiguos. Osiris se incorpora inmediatamente después de los tiempos de las pirámides, ¿no? Pero es un culto muy popular. Osiris democratiza la muerte. No solamente el faraón muerto va a tener posibilidades, digamos, o tiene posibilidad de vida después de la muerte, sino que todos pueden participar del culto de Osiris, que le promete una vida de ultratumba a todos los egipcios. Ese mito está difundido, el texto que hay es un texto de Plutarco, y que lo narra en clave griega a todo eso, por eso están cambiadas algunas cosas, en otro momento lo hemos leído de la fuente, nada más ahora lo vamos a describir. Osiris entra en rivalidad con su hermano Set, y Set lo mata, y depende de la fuente, lo mete dentro de un árbol o lo mete adentro de un cofre, y resulta que ese cofre lo esconde. Isis, que es hermana de los dos y es consorte de Osiris, lo busca, y con ayuda de la magia lo encuentra, y resulta que está desmembrado. Entonces une todos sus miembros, pero no encuentra uno, que no encuentra el órgano genital, y resulta que Set se lo había tirado a unos peces que se lo comieron. Tiene todo un sentido, todo esto yo lo estoy aplanando tremendamente. Pero lo que quiero ir es a otra cosa. Entonces, Isis, algunos relatos dice que reconstruye el pene, en otro caso dice, digamos, que directamente se posa sobre el cadáver y queda embarazada, y tiene a Horus, que va a ser el vengador del padre frente a su tío, digamos, ¿no? Entonces, Horus es considerado el faraón que está vivo, y pasa a ser parte de Osiris, el faraón, después cuando muere. Entonces, acá tenemos también, pero al revés, el caso de una persona que puede llegar a ser dos en unas. O sea, el faraón es un dios y después va a ser otro dios, comparte la naturaleza de los dioses. ¿Y por qué es esto? Porque Horus termina siendo el rey de Egipto, y el rey de Egipto es el faraón es Horus en la tierra, digamos, Horus que está vivo. Entonces, eso es en términos generales. Este tipo de concepción es una concepción del tipo virginal. No tiene un contacto, por eso el hecho de que no puede reconstruir el cuerpo completo, y por eso que el pene no está
está marcando la idea de un ser divino que no pertenece a este mundo y que tiene un hijo por un medio virginal, ¿no es cierto?, con una mujer, pero por un contacto divino, no por un contacto que tiene que ver con lo sexual. Por eso es que se pierde, no encuentran el pene, están dando cuenta de este tipo de cosas. Este tipo de misterios y este tipo de vida, de sobrevida que tiene, o de vida, o de resurrección, pero en el más allá, ya como rey de los muertos, Osiris, era muy popular. Recordemos que el imperio Seleucida, que el imperio Seleucida sí era el imperio que le había tocado, la parte del imperio helénico que le había tocado a este general Seleuco, el general de Alejandro, ¿no? Y recordemos que Egipto le había tocado a Ptolomeo, que era otro de los generales. Este Ptolomeo dejaron un linaje en Egipto. El Ptolomeo primero, llamado Soter, decidió unir las dos culturas. Ellos eran de cultura helénica y la cultura egipcia era muy fuerte, a tal punto que todos los gobernantes que dominaron Egipto de diferentes lugares siempre adoptaron la cultura y el simbolismo local. Siempre se consideraron faraones. El mismo Alejandro se vestía de faraón, ¿no es cierto? Se hacía representar como faraón. El mismo Alejandro fue el que amplió, por ejemplo, el templo, el templo, el templo de Karnak. Hizo modificaciones en el templo, ¿no es cierto? Eh, o sea, se metió mucho en la cultura y formó parte activamente de la vida religiosa. Entonces, Ptolomeo lo que se decidió hacer era juntar la cultura helénica y la fuerte cultura egipcia, y lo hizo a través de esta divinidad Serapis. Por entonces Osiris estaba vinculado también al toro Apis, y la unión de estos dos nombres, Osir y Apis, le dio Serapis. Y ya lo vemos, no se parece en nada a Osiris, pero simbólicamente era lo mismo, tiene características totalmente helénicas, griegas, ¿no? Eh, este culto helenizado trajo a otras personalidades. Una de esas, por supuesto, es Isis, porque Isis era la figura íntimamente relacionada con Osiris, pero también trajo después también a Anubis. Ya vamos a ver un poquito de eso. Este Serapis se conoce hasta quién hizo este retrato escultórico, que era Briaxis, era un escultor a quien le encargaron esto, y para el culto, pidió asesoramiento a Manetón y a Timoteo de Alejandría, que se preocuparon en darle una forma que tuviera algo de cada sector, ¿no es cierto?, de cada cultura, tanto de la cultura griega como de la cultura egipcia, porque lo que pretendía Ptolomeo con esta divinidad era unir fuertemente eh, las culturas que estaban en contacto bajo su gobierno. O sea, fue una maniobra política la que intentó con esta creación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Isis porta el cistro, que es este elemento que es una especie como de sonajero, así, ¿no? Que producía un sonido muy particular y estaba vinculado con esa divinidad, ¿no? Eh, y Serapis tiene en la cabeza un recipiente con cereal. Bueno, la imagen de Isis tenía ya desde antes, ¿no es cierto?,
mucho éxito con esta reforma de Ptolomeo, llegó mucho más a la cultura helénica y comenzó a ser relacionada con otras divinidades. Acá tenemos, por ejemplo, Isis Afrodita o Isis Fortuna, que tiene un timón que marca un rumbo, ¿no es cierto? Y una cornucopia, que es este cuerno que está acá, que es el cuerno que nosotros conocemos como el cuerno de la fortuna, la cornucopia esa, ¿no? Esta es del siglo II, ¿no es cierto? Y esta es del 2 antes de Cristo. 2 antes y 2 después de Cristo. Bueno, también se realizaban ceremonias iniciáticas, hay frescos en Pompeya donde se ven aspectos de estas ceremonias, ¿no es cierto? Con los brazos de Canopus, que era donde se guardaban las vísceras y todo este tipo de cosas de los muertos, ¿no? Eran también muy populares, pero eran también de carácter iniciático. Fíjense, la fiesta y las procesiones, todas las cosas se llevaban adelante a partir del establecimiento de una fiesta y que tenían lugar en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. ¿Les resulta familiar esto? Otra vez el equinoccio de primavera. Recordemos el tema de los judíos, del Pesaj, recordemos después el cristianismo. O sea, justamente la Pascua, el cálculo de la Pascua, después se hace, es un cálculo lunar, ¿no es cierto? Pero una vez establecido, bien establecido ya el calendario o aceptado el calendario solar, particularmente por estos judíos cristianos, recordemos que el calendario solar ya andaba en los textos de los rollos del Mar Muerto, de los esenios, ya estaba presente, pero con posterioridad los cristianos al entrar en el Imperio Romano y en Roma particularmente, comienzan a tener problemas con el tiempo, con la Pascua, porque a la Pascua, al ser tomada desde un calendario ritual lunar, se va desplazando respecto del calendario solar. Por eso se hace la reforma gregoriana del calendario para ajustar eso, en donde se sacan 10 días, ¿no? Y ahí, en la reforma de Gregorio, lo que se hace, se establece la Pascua, que era para lo cual se hizo la reforma del calendario justamente. Y se establece que la Pascua va a ser la primera luna llena después del equinoccio de primavera del hemisferio norte. En esta Pascua que tuvimos ahora coincidió justito porque la luna llena coincidió, me parece, con el equinoccio, ¿no? Si mal no recuerdo. El equinoccio coincidió con la luna llena, si mal no recuerdo, no sé. Entonces, fíjense, la fiesta de Isis tenía lugar también en el mismo momento. Era la primera luna llena después del equinoccio de primavera, igual que la Pascua. Bueno, habíamos dicho de que habían venido varias personalidades. Entre ellas vino Anubis. Anubis era ese dios con cabeza de chacal que asistía a los muertos, era el que acompañaba a los muertos. Los grecolatinos lo asimilaron como Hermes, o sea, fueron buscando similitudes de funciones de las divinidades egipcias con ciertas divinidades que eran propias de ellos. Y se lo asoció, así como se asoció Isis a Afrodita, se asoció Hermes a Anubis y apareció Hermanubis. No es una divinidad egipcia, es una divinidad fruto del culto mistérico de Isis Serapis, ¿no? Y fíjense que acá, en el de la izquierda, esta es una escultura que hay en el Museo del Vaticano. Me costó bastante encontrarla la última vez, pero bueno, finalmente la encontré.
Pero esto que está acá es una pintura de Pompeya, entonces se ve este hermano. Pero fíjense, se ve que tiene una especie de túnica, ¿no? Y es una persona disfrazada. Había un oficiante que se ponía, un sacerdote que se ponía la máscara de Anubis y quedaba transformado, y era el que procedía se le llama a Hermanubis se le llamaba psicopompo, que quiere decir psiquis quiere decir alma, ¿no es cierto? Y pompo es acompañamiento, el acompañante de las almas, así le llamaban los griegos a Anubis, ¿no es cierto? Como asistía a los muertos, le llamaron psicopompo. Bueno, cumplía parte de ese ritual. Pero llegó a ser muy popular, como ustedes ven, ¿no? Acá hay un amuleto, acá hay un relieve. Se llegaron a hacer monedas con Isis. Acá está Isis amamantando a Horus en el año 200. Acá aparece otra moneda, dice posiblemente del siglo IV, ya después de Cristo, ¿no? Durante las festividades de Isis, y fíjense que acá aparece Hermanubis, acá también aparece. O sea, el culto fue muy popular. Tuvo momentos de caída, tuvo momentos de prohibición. Durante los finales de la República hubo prohibiciones, se los perseguía, pero había ciertos emperadores que apoyaron al culto, inclusive participaban del culto, y las caídas de este culto, digamos, se daban porque eran secretos, no se le permitía entrar a los romanos en su momento, y se sospechaba que había, por supuesto que había eh, relaciones sexuales ilegales ahí adentro. Hay toda una historia que contamos una vez, un relato que habla sobre eso, pero también se creían que ahí se complotaban cosas contra ciertos gobernantes, entonces eran como peligrosos a la vista de las autoridades, hasta que de alguna manera las autoridades lo cooptan y bueno, se establece el culto y terminan haciendo monedas con ese culto, ¿no? Esta es una imagen de Isis y de Horus, bastante antigua, está más o menos en el año 1000, de acuerdo a lo que tenemos ahí cada uno, ¿no? Aproximadamente. Y se ve esta imagen que es común, no es solamente de Isis, pero que pertenece también a esta imagen de la madre amamantando, viene desde tiempos prehistóricos también. En este caso es Isis. Y como el culto de Isis estuvo muy difundido en Roma, es interesante porque fíjense, esta es una imagen, esta que vimos anteriores eran antiguas, ¿no? Pero esta ya pertenece al siglo IV después de Cristo. Recordemos que el siglo IV después de Cristo es el momento en donde el cristianismo pasa a ser religión imperial. Es el tiempo de Constantino. Entonces, en ese momento todavía, digamos, circulaban este tipo de imágenes venerando a Isis como una madre que le daba el pecho al hijo. Entonces, ahí dice Harpócrates porque es la forma en que se lo llamaba Horus en términos griegos, ¿no? Esto es muy interesante para nosotros porque es otro elemento más, porque esta es la representación más antigua que se conoce de la Virgen con el niño, y es del siglo III, y la anterior es del siglo IV. O sea que hay una relación entre esta imagen y las imágenes anteriores de las diosas paganas amamantando al niño. Y eso es algo que toma el cristianismo. Se lo toma por una especie de sincretismo, como pudo haberse dado en este tiempo, tal vez, en este tiempo, esto es de la catacumbra de Priscila en Roma, en donde todavía no existía
este dogmatismo tan extremo que se da después de que el cristianismo toma el poder como religión imperial. Entonces, por lo que se puede llegar a ver, el culto de Isis, así como se lo vincula con, por ejemplo, con Afrodita y con otras divinidades, se va haciendo un sincretismo, también se hizo un sincretismo con el cristianismo. El asunto está que después la iglesia no se puede sacar de encima esto, y termina admitiendo el culto de la Virgen y la imagen de la Virgen, que va a ser representada hasta el día de hoy en muchísimas imágenes de la Virgen, particularmente en templos, en pinturas y demás. Bueno, con esto quería terminar con esta idea. Espero haber sido algo claro. Son muchos datos rápidos y diversos, pero lo que quería mostrar es que el mundo en el cual el cristianismo se va construyendo tiene muchos elementos que vamos a poder reconocer después ya con el cristianismo instalado y que son ajenos a lo que podría haber sido la vida y lo que podía haber sido lo que Jesús enseñó. ¿Se entendió más o menos cuál era el concepto? Bueno, muchas gracias por la atención y esperamos la próxima clase a ver cómo vamos a estar. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos.